A esta hora de la tarde, Claudina, recibimos un amigo de la casa. Él es nuestro querido amigo, el consejero Brian Colón, que siempre viene con un tema de mucha bendición para nosotros. Brian, Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? Amén, amén. Estamos bien, Roberto, Claudina, saludos. Y a toda la audiencia del Pon de la Tarde. Amén. Qué bueno estar acá contento otra vez en el Pon de la Tarde. Bueno, Brian, tú me dijiste, hay un temita que venía, la culpa. ¿Cómo era la cosa? La culpa y el ser humano. La culpa y el ser humano. Wow. Interesante. Un tema que por supuesto podemos estar hablando muchísimos lunes de ellos. Y yo creo que así va a ser. Y quisiera comenzar de una manera distinta, Roberto y Claudina, para darle hincapié a este tema. Y es con una corta reflexión. Y esta corta reflexión lee de la siguiente manera. Marcos y Fernando le prometieron a sus parejas que las iban a llevar de viaje como regalo de aniversario. Las dos mujeres empacaron, prepararon todo lo necesario y les platicaron a sus amigas. Muy pocos días antes del viaje, ambos esposos llegan a la casa y dicen que tienen que cancelar el viaje mientras observan la cara de tristeza de sus mujeres. Marcos ve a su mujer y piensa, qué mal me porté, mi pareja confía en mí, yo no debería haberle fallado. Soy un irresponsable por no haber cumplido lo que prometí. Soy malo por causarle tanto dolor a mi esposa. Sin embargo, Fernando nota la expresión de su mujer y piensa, realmente me hubiese gustado poder cumplir mi promesa y llevarla de viaje. Me duele ver que mi pareja se siente mal, pero esa no era mi intención. Voy a hablar con ella para explicarle lo que sucedió y ver cómo puedo compensarla. Y finalizo con esta pregunta. ¿Cómo crees que se siente cada uno de ellos? Probablemente Marcos, según lo que vimos, se siente culpable, ¿verdad? Pero la culpa no garantiza que busque una buena solución a la situación que está enfrentando. Por el contrario, Fernando se está responsabilizando de su conducta, no siente culpa y actúa. Y partiendo de esta reflexión, comparto lo siguiente. La culpa nunca ha sido racional. Distorsiona todas las facultades de la mente humana y las corrompe. Les quita la libertad de razonar y los deja confusos. Así que la culpa, Roberto y Claudina y toda la audiencia del Pon de la Tarde, nunca ha sido racional. La culpa, lo que hace es un poco evadir el proceso de nosotros enfrentar, ¿verdad?, esas situaciones que por alguna razón u otra hemos llegado. Claro. Y, sin duda alguna, esto es un tema más seguido y que tiene mucha constancia en los seres humanos, más de lo que nosotros quizás pensamos e imaginamos. Uno habla con personas y uno se da cuenta que hay personas que viven arrastrando culpa de tantos y tantos y tantos años que uno dice, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Que estas personas no pueden soltar esa mochila que los aguante y que no los deja avanzar. Y es que cuando hablamos de culpa, no estamos hablando de otra cosa que la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona, ¿verdad? El sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa que si bien a nadie le gusta experimentar, lo cierto es que es necesaria para la correcta adaptación de nuestro entorno. Un poco lo que plantea la literatura es que aunque la culpa no necesariamente es una emoción buena, es necesario experimentarla para nosotros poder movernos en este entorno que nos rodea. En Arroyo en Habichuela, lo que está diciendo la literatura es que a veces la culpa es el vehículo que nos mueve a actuar de una manera distinta. Por ejemplo, el tema del perdón. Hice una acción que yo sé adrede, ¿verdad?, o a conciencia, que actúe mal. La culpa me mueve a pedir perdón, ¿verdad? Y un poco, aunque ese sentimiento no es bueno, aunque ese sentimiento muy pocos de nosotros nos gusta experimentarlo, lo cierto es que la culpa nos mueve a accionar. Vamos a la vida espiritual. Cuando ese Espíritu Santo nos redarguye, Roberto y Claudina, y que nos toca las fibras del corazón, y nosotros sabemos en nuestro corazón que hemos hecho algo que no necesariamente está bien delante de Dios, eso es precisamente lo que nos hace acudir a la presencia de Dios humillado para decirle, aquí estoy otra vez, méteme las manos de nuevo. Así que la culpa nos mueve a accionar, aunque no es un sentimiento que necesariamente es bueno, sí nos lleva a accionar. Y hay dos tipos de culpa que son constantemente vistos en el ser humano. Una es la culpa existencial. Y la culpa existencial
se da en todo ser humano. El objetivo, ¿verdad?, del ser humano es su realización. Pero el hombre es un ser limitado y caído. Por lo tanto, entre la limitación y el objetivo que esta persona genera, la tensión de la culpa existencial que esta persona genera en su vida es lo que lo mueve a moverse en esto llamado existencia, ¿verdad? Me explico. La culpa existencial está basada quizás en nosotros como seres humanos. Tenemos muchas preguntas existenciales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero el objetivo de nosotros los seres humanos es realizarnos en esta vida. Nosotros somos seres humanos caídos y limitados. ¿Por qué? Por causa del pecado, dice la Escritura. Dice la Escritura que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros vinimos a una realidad donde somos seres ahora limitados y caídos, que necesitamos de esa, ¿verdad?, existencia del Todopoderoso que intervenga en medio de nuestras vidas. Pero también está la culpa que se conoce como la culpa neurótica. Y esta se caracteriza porque produce diferentes síntomas como nerviosismo, susceptibilidad, empeoramiento del carácter, remordimiento, sentimientos de seguridad, enfermedades, actividad compulsiva y, una bien importante, esto puede generar que las personas tengan separación de Dios. Es interesante que hay gente que no vuelve a los caminos de Dios, no porque no amen al Señor y esa sea su intención, es que la culpa no les permite acercarse al trono de la gracia para recibir perdón. Eso es así. Y esto es triste, porque perdemos de vista lo que Dios es en su esencia. Dios es amor, Dios es en su infinita misericordia, nos mira con gracia, con misericordia. Pero hay gente que no puede ver eso. La culpa los ciega a tal punto que piensan que ya no son dignos de venir a Dios. Yo les cuento más, Roberto y Claudina. Yo tuve la oportunidad en uno de los hospitales que he tenido la oportunidad de salud mental de trabajar, de atender a esta persona cristiana de muchos años, con un diagnóstico de depresión mayor severa. Pero más allá del diagnóstico, lo más que a mí me llamó la atención de este caso era la culpa con la que este hombre cargaba. Y este hombre lloraba en las intervenciones que yo hacía individualmente, manifestándome: Brian, ya yo no puedo recibir perdón de Dios. Lo triste y lo impresionante es que quien le impregna esto en el corazón a este hombre es la propia iglesia donde él visitaba. ¿Cómo yo llego a esa conclusión? Porque esta persona me dice: es que mira lo que la Biblia dice, mira lo que me dijeron. Y la Biblia aquí es clara, ¿verdad?, en que ya yo no puedo recibir más nunca ese perdón de Dios. ¿Por qué? Por algo que yo hice. Y yo decía: wow, ¿cuántas personas hay en el mundo, en las iglesias, que están allí, pero realmente su corazón no les permite adorar a Dios? Que están allí físicamente, pero están desconectados espiritualmente porque lo que están es pensando que no son dignos de estar allí. Y uno dice: Dios mío, si esta gente no logra entender la esencia de tu amor, de tu perdón y por qué tú viniste aquí, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que quiero hablar estos lunes. Nosotros no somos inocentes, nosotros seguimos siendo culpables, sino que un inocente fue a la cruz del Calvario a pagar nuestra culpa, y eso es distinto. Somos no culpables. Somos no culpables, pero no inocentes. Entonces, si la gente no logra entender eso, va a vivir con muchas dificultades en la vida. Claro que sí. Roberto y Claudina, porque lo cierto es que hay gente que vive abrazando esa mochila de tanto peso, esa mochila que no les deja avanzar. Y hay un ejercicio, ¿verdad?, simple que yo hago con las personas. Y entonces, en este ejercicio, lo que les digo a las personas es: si yo te mando a caminar en una pista con una mochila vacía, ¿cuántas vueltas tú pudiese dar? Pues, X cantidad, Brian, 15, 20. Claro. Y después le digo: si a esa mochila yo le pongo unas cuantas piedras y un bloque picado a la mitad, ¿cuántas vueltas pudieses dar? Wow, quizás una, quizás dos. Y le digo: eso es lo que pasa con la culpa en nuestras vidas. Hay una mochila de tanto peso que no nos deja avanzar. Y hay gente culpable porque piensan que no fueron buenos padres, porque piensan que no han sido buenos hijos, porque piensan que no han tomado buenas decisiones, porque han cometido X o Y error. Hay gente que carga muchas culpas en la vida. Hay gente incluso que carga culpa que no les corresponde. Eso es otro tema. Sí, Hay gente que se siente culpable por cosas no que tiene que ver con ellos.
que no deberían sentir, pero la agarran, la mochila, y pueden vivir años sin darse cuenta. Claro. Sí. Entonces, esto a mí es un tema que me parece muy pertinente y llama mucho mi atención, ¿verdad? Y yo creo que hay 3 cosas que el ser humano debe identificar. ¿Por qué yo me siento culpable? O sea, si hay alguien que nos está escuchando que siente culpa, una primera pregunta que nosotros debemos contestar es, ¿me siento culpable por qué? Porque ese análisis nos los va a dar esa respuesta. Me siento culpable por esto, por esto, por esto. Segundo, me siento culpable ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y tercero, me dijeron que soy culpable ¿de qué? Entonces, estas 3 premisas, me siento culpable por, me siento culpable cuándo o me siento culpable porque me dijeron que, es la respuesta perfecta para llevarme un análisis racional a mí. Ya dijimos que la culpa no es racional. Claro. Así que esto es lo que nos permite es ir a un análisis racional y decir, verdaderamente me debo sentir culpable por esto. O, pues mira, identifiqué. Yo me siento culpable cada vez que hago esto. O cada vez que no hago esto. Y tercero, esta persona me dijo que soy culpable de esto. Verdaderamente, yo debería sentir culpa. Porque esto lo vemos día a día. Familias, como decía Claudina, hijos a los padres, padres a los hijos, diciéndole, tú eres el culpable. Tú eres la culpable. En estos días atendí a una familia y el hijo le decía a la mamá, tú eres la culpable de habernos separado de nuestro padre. ¿Qué cosa? Entonces, esas marcas, tú eres, tú dijiste, se convierten en absolutos en nuestra vida. Claro, que no deberían estar. Pero lo triste es que la gente los abraza, los hace parte de su vida, los acarician. Sí, los alimentamos, los acariciamos. Entonces, es como, no, tú sabes, vamos adelante. Y yo lo que quiero quizá en este primer lunes, ¿verdad? Dejarle saber a la gente, la culpa no es buena. No es buena porque aunque nos mueve a tomar acciones de una forma u otra en medio de nuestras vidas, vivir con culpa constantemente es vivir con una inyección letal de veneno que nos va matando lentamente. Tú sabes que, Brian, yo siempre soy de los que habla mucho, y yo lo aplico en mi vida, de que es mejor hablar de responsabilidad que de culpa. Si nosotros sentimos culpa, muchas veces precisamente el mismo peso de la culpa no nos permite accionar, porque precisamente la culpabilidad como que nos entierra, como que nos sepulta. Pero cuando nosotros escuchamos mejor la palabra responsabilidad, sabemos que nos corresponde hacer algo a nosotros mismos para que las circunstancias cambien, para que el entorno pueda cambiar. Yo siempre me hablo a mí mismo y digo, olvídate de tu culpa, vamos a hablar de responsabilidad. Claro. ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Y eso nos lleva a pensar en la gran dificultad que vemos con las personas en la culpa. Hay muchas personas que viven toda una vida no haciendo nada, pero culpando a las personas y a las circunstancias de eso que no han logrado. Correcto. Y es como que alguien tiene que entender hoy que las circunstancias nos marcan, pero no nos definen. O sea, no hay tal cosa como que hoy tú no has hecho o has dejado de hacer o no has alcanzado por X persona o por X circunstancia. Y usted pudiera decirme, Brian, claro, tú lo dices porque tú no has vivido lo que yo viví. Y sí, te valido que probablemente yo no he vivido la mitad de las cosas que tú has vivido. Sin embargo, con las herramientas que Dios me ha permitido tener en este campo, puedo decirte, las experiencias nos marcan, pero las experiencias nunca nos definen. Esa definición de lo que nosotros vivimos, sea por lo que hicimos o sea por lo que otros dejaron de hacer, yo soy el responsable de la decisión que voy a tomar, de si yo abrazo esa culpa, si yo vivo constantemente culpando a otro a las circunstancias, o si yo me pongo de pie y, como dice el autor de los Hechos, de los Hebreos, me despojo de todo aquello que no me deja avanzar. Correcto. Y sigo adelante, me despojo de toda carga. Entonces, esa decisión es mía. Esa decisión no es que mis papás no hicieron, que no me dijeron, que no. No. Hay una responsabilidad, como dice Roberto, que te toca a ti, que me toca a mí. Fíjate que la misma palabra ahí lo dice, es el peso que nos asedia. Que nos asedia. No nos deja avanzar. No nos deja.
Mhm. Yes. Mhm. 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 Correcto, correcto. Pero Claro. correcto. Eso es. Eso es. Eso es. Mhm. Mhm. Sí, sí, no vino a machacar, él no vino a machacar ni a cantaretear. Él te dice, mira, es esto lo que pasó, esto, aquello, lo otro, pero si tú hoy ya te levantas, Acabó. no pecas más, Se acabó. quiere decir que ya se acabó el... Mhm. Mhm. es la cosa. Ujú. Mhm. 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 Claro, 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 claro. Mhm. Mhm. Brian, el tiempo nos corrió a las millas en este segmento, pero tenemos ahí unos minutitos, el último minutito para que nos deje el resumen de lo que nos has traído en esta tarde. Sí, quizás el resumen de lo que he traído lo cierro como lo comencé, diciendo que la culpa nunca ha sido racional. Distorsiona todas las facultades de la mente humana y las corrompe. Le quita la libertad a las personas de razonar y los deja confusos. Así que hay más de este tema. Dios, Claro que sí. Dios primero, vamos a hablarlo unos lunes más de la tarde. Brian, ¿cómo la gente te puede conseguir para tener una cita contigo ya de consejería a nivel ya personal? Nos pueden contactar Roberto y Claudina al 787-210-7793, 787-210-7793 o en nuestro portal profesional briancolon.com, Brian BRYAN. Excelente, Brian. Gracias por estar con nosotros siempre aquí en el Pon de la Tarde. Gracias a ustedes. Siempre es un privilegio tenerte aquí. El placer es mío. Claro que sí. Nosotros regresamos con más aquí en el Pon Yes, de la Tarde. amén. 88.1. Yo dije, ¿cuándo cambiamos?